Pues nada, familia, después de este maravilloso tiempo, bueno, comenzamos la transmisión riéndome, ¿no? Y eso es bueno. Oye, con una sonrisa en los labios. Gloria a Dios, ¿verdad? No podemos siempre empezar con esa manera tan seria. Sí, es verdad de que este lugar requiere una reverencia, pero Dios se agrada, ¿no? De que nos encontremos felices de compartir tiempo juntos, ¿no? Y me reía de mis ocurrencias, ¿no? De los enanos de La Palma, y quiero felicitar a todos los canarios porque hoy es el día de Canarias. Así que Johnny, Amador, Amadito, es que no me sale de otra manera, Amadito y todo eso, han cumplido días en el Día de Canarias. Sentiros muy afortunados, ¿eh? Porque no todos pueden nacer un 30 de mayo. Y bueno, mis queridos hermanos, después de esta breve bienvenida también, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, vamos a continuar con la palabra del Señor. Así que el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga lo que dice la palabra. Recuerda que yo tengo una obligación, no, tengo un privilegio. Tengo un privilegio que es exponer la palabra del Señor. Que el Señor me dé hoy de esa doble medida de su Espíritu Santo para transmitir la palabra fielmente, ¿no? Para que seamos ese pueblo sabio y entendido. Pero también tenemos una obligación, los que estamos ahí sentados, de ser buenos oidores de la palabra y no solamente quedar en oidores, sino en hacedores de toda ella. Por lo tanto, mis queridos hermanos, te animo a que escuches con atención. Porque hoy podemos oír cualquier cosa, pero escuchar es una manera consciente de oír. Así que te animo a que escuches la palabra del Señor. Y bueno, el título de la predicación del día de hoy es La paz de Dios. Muy fácil, muy genérico, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno recordarlo de vez en cuando. Ya iremos viendo el por qué digo esto ahora mismo. Y vamos a tener como texto de referencia, así que te animo a abrir tu Biblia, por Filipenses, la carta de los Filipenses, capítulo 4, de los versículos 6 al 7. Es un versículo sobradamente conocido por la mayoría de nosotros. Filipenses, capítulo 4, de los versículos 6 a 7. Si quieren me avisa cuando lo tengan y lo leo. Recordad que iré mencionando distintos versículos a lo largo de la predicación, los cuales iré enunciando todos, ¿vale? Si queréis apuntarlo para que luego en casa tengáis otro tiempo, ¿no? Deis otra nueva oportunidad al Espíritu Santo para que trate con vosotros, maravilloso. ¿Lo tenemos? Perfecto. Dice así la palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. Con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz, continúa diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice la Escritura, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? ¿A qué era conocido? A que la mayoría lo conocemos perfectamente. Perfecto. Pues la paz, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, tiene diferentes definiciones. Creo que había como 6 o 7, pero yo escogí la que más concuerda a lo que vamos a tratar esta tarde. Y dice de esta manera, es un estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Lo podemos entender. La paz es la ausencia de un conflicto o inquietud. Bueno, lo podemos entender de alguna manera. Y bueno, mis queridos hermanos y hermanas, en Cristo vivimos tiempos, y yo creo que no es desconocido para ninguno de nosotros, donde la paz, de alguna manera, parece ser cada día un recurso más escaso. ¿Verdad? Hoy nos llama mucho la atención esos recursos escasos de las tierras raras que hay, ¿no? Las cuales se cogen para fabricar distintos elementos electrónicos como microchips, ¿no? Y hay países que son capaces de entrar en guerra por tener esos recursos, ¿no? Pero vemos cómo la paz es aún más raro de encontrar. Ponemos las noticias, o vemos en las redes sociales, abrimos nuestros móviles, ¿no? Que son una conexión al mundo, y encontramos noticias de guerra. Ya no hay un continente que se salve, ¿verdad?, de la guerra. En todos los continentes ya hay por lo menos una. Vemos divisiones, un mundo que, a pesar de lo que está pasando, ¿no?, en vez de buscar unirse y tener un frente común, vemos cómo se desgrega constantemente. Vemos una violencia
que sobrepasa nuestro entendimiento. Una violencia que crece exponencialmente. Cada día crece de una manera desorbitada. Hasta tal punto de que hay violencia que nuestra mente es incapaz de asimilar. Veía el otro día, ¿no? Un poquito el caso de Einstein, de la famosa isla esa. Y me llamaba la atención hasta dónde llega la maldad del hombre, ¿no? Hasta dónde el hombre puede producir ese tipo de violencia gratuita. Vemos también países que deberían ser ricos por cuanto tienen recursos naturales de sobra, ¿no? Pasando por crisis económica, como puede ser la amada isla de Cuba. Miramos, ya no hace falta mirar a nivel mundial, sino aquí, en nuestra sociedad, aquí a nuestro alrededor. Miramos a nuestro alrededor y vemos familias destruidas. Vemos matrimonios, mis queridos hermanos, que más que matrimonios parecen campos de guerras, parecen zonas de conflicto. Parece que buscan más el dividir que lo que los une. Vemos, mis queridos hermanos, y esto sí me llama mucho la atención, jóvenes en esta generación, en un país donde disfrutamos del estado del bienestar, porque tenemos todas nuestras necesidades, entre comillas, cubiertas. Pero vemos en este país, en España, en la España del siglo XXI, vemos a jóvenes desesperanzados, desesperados, llegando a ser el suicidio la segunda causa de muerte de los jóvenes en España. Muchos hoy en día están buscando paz. Recuerdo que no hace muchos años, a lo mejor venía un entrevistador o pasaba un periodista por la calle y les preguntaba normalmente a las personas, oye, ¿cuáles son los deseos que tienen? Y muchos, o la inmensa mayoría, te decía la felicidad. Hoy en día, ese primer puesto lo ocupa la paz, porque vivimos en un mundo tan conflictivo que parece que no tenemos tiempo de sosiego. Parece que siempre hay algo que nos quiere robar esa sensación, que nos quiere robar esa tranquilidad de la que anhelamos disfrutar, ¿verdad? Muchos buscan la paz en los hogares, en sus corazones, incluso buscan la paz en el mundo. Pero la pregunta es, ¿dónde se puede encontrar la verdadera paz? El mundo intenta ofrecernos, mis queridos hermanos, respuestas temporales. Recuerda que todo lo que hay en el mundo, absolutamente todo lo que hay en el mundo, tuvo un comienzo y va a tener un fin. Todo lo que nace, sabemos que un día morirá, ¿verdad? Por lo tanto, mis queridos hermanos, todo lo que el mundo te va a ofrecer es algo temporal. Algunos, y en esto podemos aquí, a lo mejor los que estamos aquí, muchos levantar la mano, algunos buscamos la paz en el dinero, pensando que al acumular más dinero voy a estar más seguro, dándome esa falsa sensación de seguridad. Buscamos quizás la paz en ser más exitosos, laboralmente, no sé. O buscamos tener esa paz en las relaciones sentimentales. Basamos nuestra propia paz en lo que nos puede otorgar otra persona, lo que nos puede dar otra persona. Gente, veía no hace mucho a un ex motorista de GP, que era muy bueno, ¿no? Hijo de otro motorista muy famoso, no recuerdo ahora mismo el nombre, que que lleva años viajando por el mundo, buscando esa paz. Una persona que lo tenía todo, absolutamente todo, un contrato millonario, dinero a raudales, resulta que está viajando alrededor del mundo buscándose a sí mismo. Gente que busca la paz, y esto te va a llamar la atención, en sustancias. En sustancias. ¿Por qué? Porque están siendo constantemente atacados por pensamientos, por ideas invasivas, que esas sustancias los lleva a tener unos minutos desconectados de esos pensamientos, ¿verdad? Pero estas soluciones, como todos sabemos, son superficiales y efímeras, mis queridos hermanos, porque el posterior estado siempre es peor que el primero. Como cristianos debemos entender, y yo creo que lo entendemos sobradamente, que la paz genuina
no proviene del mundo ni de las circunstancias. La verdadera paz viene ¿de quién? De Dios. Es una paz que no depende, mis queridos hermanos, y esto tenemos que entenderlo muy bien, de lo que está pasando afuera, sino de lo que Dios está obrando, está haciendo dentro de nosotros. Hoy reflexionaremos en profundidad, profundidad con el tiempo, porque tenemos un tiempo, ¿no?, limitado. Reflexionaremos en profundidad sobre la paz de Dios, de cómo recibirla, cómo mantenerla y cómo no, como buenos cristianos, cómo compartirla con el mundo que nos rodea. Pero primero tenemos que entender la naturaleza de la paz de Dios. Para entender la paz que Dios nos da, es fundamental que comprendamos su naturaleza. ¿Cómo es diferente, absolutamente diferente de la paz que el mundo nos puede ofrecer? Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por lo tanto, la paz del mundo es una paz temporal. Es una paz superficial que está basada, mis queridos hermanos, como bien leíamos, ¿no?, en esa definición de la RAE, en la ausencia de problemas. Por lo tanto, es una paz que es frágil, que es temporal y está condicionada. Condicionada, te voy a dar unos ejemplos sencillos, un ejemplo muy comprensible para todos. Si tengo salud, tengo paz. Pero cuando llega la enfermedad, por el mismo lugar donde llegó la enfermedad, la paz sale corriendo. Si tengo estabilidad económica en mi casa, si todo me da bien, ¿no?, si tengo para cubrir mis necesidades y tengo un poquito más, bueno, hay calma. Pero cuando llega la crisis económica, cuando llega ese momento donde empieza a faltar, la preocupación llega a nuestro hogar. Si nuestras relaciones con nuestros maridos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, son relaciones saludables, tenemos tranquilidad en el hogar. Pero si se rompe, ahí comienza la ansiedad. Por lo tanto, la paz del mundo es como una hoja al viento. Y tenemos que entenderla así. Va donde las circunstancias la lleven. Pero la paz de Dios, mis queridos hermanos, es sobrenatural y es eterna. La paz de Dios es diferente en su origen y en su impacto. Es sobrenatural porque no proviene del esfuerzo humano, gracias a Dios, sino de la obra espiritual de que Dios está haciendo en nosotros. Es eterna porque no se puede quebrar ni perder. Es un regalo divino que trasciende el tiempo. Es protectora porque guarda nuestro corazón y nuestra mente cuando confiamos en Dios. Esta es la paz que describe el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Cuando el apóstol Pablo dice esta paz que sobrepasa todo entendimiento, nos está diciendo a nosotros que no siempre es una paz que se puede explicar. Que no depende esa paz de las circunstancias favorables. Nos está diciendo que es una obra milagrosa. Eso sí, que solamente los hijos de Dios pueden experimentar. Y te pregunto, porque yo lo he visto, ¿has conocido o has visto a alguien que en medio de una gran prueba, en medio de un gran sufrimiento, incluso en medio de la pérdida de una persona muy amada, han mantenido o han tenido un rostro que reflejaba la paz de Dios? Yo sí lo he visto, mis queridos hermanos. Y esto, te digo, no es algo natural, humanamente hablando. Esto es la paz de Dios obrando en su vida. ¿Cómo recibimos o cómo podemos recibir la paz de Dios? Aunque la paz de Dios, como bien decía, es un regalo, porque todo lo que proviene de Dios es una dádiva, de un Dios perfecto, es un regalo de Dios, es por gracia que lo recibimos. No es algo que recibamos automáticamente. Hay pasos que debemos tomar en nuestra vida espiritual para ceder de alguna manera a esa paz sobrenatural. Primero, debemos reconocer que Dios está al control de todo.
La paz comienza, mis queridos hermanos, con una absoluta, completa rendición. Más fácil decirlo que hacerlo. Cuando reconocemos que Dios tiene el control de todas las cosas, dejamos de luchar y nos sometemos a su voluntad. El Salmo 46, versículo 10 nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, aquí significa dejar de intentar resolver todo por nosotros mismos y confiar en la soberanía de Dios. Muchas veces, y yo el primero, mi querido hermano, nuestra falta de paz surge porque estamos tratando de controlar lo que es incontrolable. Porque muchas veces tenemos la vana ilusión de que podemos controlar algo. Y somos incapaces de controlar lo que va a suceder dentro de tan solo media hora. Pero cuando entregamos, ¿escuchaste esta palabra? Pero cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, encontramos descanso. Y te voy a dar una imagen, una ilustración, porque muchas veces más vale una imagen que 1000 palabras, ¿verdad? Imagínate por un momento a un niño pequeño en brazos de su padre. Y los dos se encuentran en medio de una terrible tormenta. Ten en cuenta que el niño no entiende lo que está pasando afuera, pero confía en que su padre lo está protegiendo. Así, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos actuar con nuestro Padre Celestial. Descansar en sus brazos, aunque la tormenta esté fuera rugiendo. Otro pasito, mis queridos hermanos, que nos acerca cada día más a esta paz que sobrepasa todo entendimiento, es orar con fe y gratitud. La oración, mi amado hermano, ya me lo habréis oído en numerosas ocasiones, es un elemento clave para recibir la paz de Dios. En Filipenses 4:6 el apóstol Pablo nos da unas instrucciones bien claras. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Verdad? Lo sabemos de memoria. Notemos que la paz de Dios es el resultado de por lo menos 3 cosas que acabamos de leer. La primera, renunciar a nuestra ansiedad. Uy, qué fácil decirlo, pero qué difícil es hacerlo, ¿verdad? Dice la Escritura, para nada, por nada, estéis afanosos, por nada os preocupéis, dice nuestro Señor. La preocupación, mis queridos hermanos, por lo tanto, roba nuestra paz. Y tengamos en cuenta que más del 90% de nuestras preocupaciones nunca llegan a suceder. Lo segundo, que debemos orar con fe. Llevar tus preocupaciones a Dios en oración, confiando en que Él te escucha. Y no solamente te escucha, sino que te responde. Y no solamente te responde, sino que además actúa. Porque cuando tú pones todo en las manos de Dios, vas a ver la mano de Dios en todo. Y tercero, como acabamos de leer en este corto versículo, dar gracias. ¿Por qué? Porque las gracias, como he repetido hasta la saciedad, cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, mis queridos hermanos, en lo que nos falta, recordamos lo que Dios ya nos ha dado. Recordamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y esto me lleva a reflexionar. Y te invito a que reflexiones conmigo y te preguntas así como me pregunto yo. Cuando tú oras, cuando yo oro, ¿estás confiándole? ¿Estás confiando en Dios? ¿O solamente le estás enumerando tus problemas? Porque la verdadera oración, mi querido hermano, la verdadera oración es un acto de fe, donde soltamos nuestras cargas y permitimos a Dios actuar. ¿Lo entendiste? Lo hacemos. No tantas veces, ¿verdad?
Otro pasito que debemos dar es meditar en la palabra de Dios. La paz de Dios se recibe cuando nuestra mente está anclada en su verdad. El profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3, lo expresa de esta manera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando meditamos en la palabra de Dios, suceden tres cosas. La primera, que renovamos nuestra mente. Se produce en nosotros esa metanoia de la que hemos hablado en otras ocasiones. Nuestros pensamientos de alguna manera se alinean con los pensamientos de Dios. Segundo, recibimos promesas. La Escritura nos recuerda, mis queridos hermanos, que no estamos solos. Que Dios está con nosotros, que Dios nos sostiene, que Dios nos sostiene con esa diestra de su poder, que Él nunca se ha ido, que Él prometió de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En tercer lugar, desplaza la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, desplaza nuestros temores. La verdad de Dios reemplaza las mentiras que el enemigo, con la que el enemigo nos llena. ¿A quién de aquí no le vienen pensamientos invasivos? Pensamientos extraños. Ideas que dices tú, esto no proviene de mí. Qué fácil es para nosotros ver lo malo que hacemos, ¿verdad? Qué fácil es para nosotros decir no podemos, no valemos, no servimos para nada. ¿Quién me quiere a mí? ¿A dónde voy yo con esta edad? ¿Qué puedo hacer de más? ¿Verdad? Todo eso son pensamientos que el enemigo intenta inculcarnos. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. ¿Sabes lo que dice? Que tú eres la niña de sus ojos. Que tú eres preciosa ante sus ojos. Que Él te tiene escondido en el hueco de su mano. De que con amor eterno te ha amado. De que nunca te ha desechado ni nunca te ha desamparado. ¿Qué más te dice? Que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo yo te recogeré. Él murió en esa cruz con los brazos abiertos para que todos pudiéramos entrar, mi amado hermano. Esa es la palabra de Dios. En eso debemos meditar, porque eso nos llena de esperanza. Haz, mi querido hermano, te lo pido de verdad, de todo corazón, haz de la lectura de la Biblia un hábito diario. Memoriza versículos que hablen de la paz de Dios y repítelos cuando tu mente sea atacada por esos pensamientos, por esos malos pensamientos cuando venga a tu vida la ansiedad, porque que va a venir, va a venir. Tenlo por seguro. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios, mi querido hermano. No le digas al enemigo, no le prestes atención a las mentiras del enemigo. Préstale atención a las verdades de Dios. No creas en Dios solamente, créele a Dios. Lo que Él dice respecto a ti. Y todo esto nos lleva a cómo mantener la paz en medio de los malos tiempos, en medio de las tormentas. La verdadera prueba de la paz no es cuando todo está bien. No es cuando todo está bien, mis queridos hermanos, sino cuando enfrentamos dificultades. Jesús nos advirtió en Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En qué debemos confiar? Confiar en las promesas de Dios. Cuando pasamos por momentos difíciles, que los vamos a pasar, son inevitables, mis queridos hermanos. Si el hombre más santo, el hombre más perfecto de la historia que haya pisado jamás esta tierra pasó por lo que tuvo que pasar, imagínate nosotros. Cuando pasamos por momentos difíciles, debemos recordar las promesas, que las promesas de Dios siempre son firmes. La promesa de Dios es el sí y el amén. No varía ni tiene sombra de variación. Él nunca nos abandona. Algunas de las promesas clave incluye las que leemos en Romanos 8:28, cuando dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. O cuando leemos el Salmo 23, al cual tantas veces nos aferramos, ¿no? En los momentos difíciles que pasamos. Cuando dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Piensa por un momento en el apóstol Pedro. Recuerda al apóstol Pedro, cuando resulta que estaba en esa noche y estaba el barco, la barca moviéndose en medio de la tempestad y ve acercarse a alguien, el cual era nuestro Señor Jesucristo. Y ellos todos se asustaron, pensando que era un fantasma. Y cuando se dieron cuenta, cuando Jesús les dijo, tranquilo, soy yo. Pedro, sabiendo su ímpetu, ¿no? Dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a donde estás tú. Y Jesús le dijo simplemente, ven. Pedro en ese momento bajó de la barca y fue el único hombre, después de nuestro Señor Jesucristo, que ha caminado sobre las aguas. Pedro caminó con su mirada bien puesta en nuestro Señor Jesucristo. En medio de las tormentas, en medio de las olas que se levantaban. Pero en el momento en que dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar lo que lo rodeaba, la circunstancia en la cual él estaba, dice que comenzó a hundirse. La clave de todo esto, mis queridos hermanos, es que en toda circunstancia por las cuales vamos a atravesar a lo largo de nuestra vida, algo que es inevitable, mantengamos siempre nuestra mirada bien fija en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él nunca va a levantar su mirada de ti. Él siempre va a tener su mirada puesta en esa niña de sus ojos. Él siempre va a estar pendiente de ti. ¿Sabes por qué? Porque no se duerme el que te guarda. Nunca se duerme el que te guarda. Él es nuestro buen pastor, el que cuida de nosotros aún en ese valle de sombra de muerte, mi amado hermano. Otra cosa que nos ayuda increíblemente es practicar la adoración en todo momento. La adoración tiene un poder, mis queridos hermanos, que si nosotros palpáramos lo que es, no dejaríamos en ningún momento de adorar. La adoración tiene un poder de transformar todo lo que nos rodea. Cuando adoramos a Dios en medio de las pruebas, nuestra perspectiva cambia y nuestra fe se fortalece. Ejemplos tenemos numerosos a lo largo de la palabra del Señor, pero hay uno que me encanta. Y este lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Ahí nos encontramos a dos personas, muy conocidas por todos nosotros, a Pablo y a Silas, los cuales estaban encarcelados, pero lejos de estar lamentándose por las circunstancias por las cuales estaban atravesando, dicen que comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que la paz primeramente llenó sus corazones y luego Dios obró un milagro liberándolos de aquellas cadenas. Eso es lo que hace la adoración. Adorar cuando no tenemos fuerza, mis queridos hermanos, es el mayor acto de fe. Levantar nuestras manos santas, mis queridos hermanos, en medio de la prueba, diciéndole a Dios, reconociéndole a Dios, Dios mío, no entiendo por qué está sucediendo esto, pero sé en quién he confiado. Y el que confía en ti nunca será avergonzado. Cuando levantamos nuestras manos, cuando adoramos a Dios en medio del dolor, Dios se agrada. Dios se agrada tremendamente, mi amado hermano, porque sabemos y conocemos que las aflicciones que pasemos en este mundo que no son comparables a la gloria que está reservada para ti y para mí. La paz, esa paz de Dios también, mis queridos hermanos, es parte del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23, el apóstol Pablo nos enseña que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Esto significa que, primero, la paz es el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cada día tenemos que buscar esa llenura del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cada día derramo del Espíritu. Cada día tengo que ir a esa fuente, la cual es la que me capacita, la cual me llena para hacer esas buenas obras que Dios tiene preparadas de antemano. Mi amado hermano, no podemos producir, y otra cosa, no podemos producir paz por nuestras propias fuerzas. Cuando cultivamos, recuerda esta palabra, cuando cultivamos
nuestra relación con el Espíritu Santo, la paz de Dios se manifiesta en nuestras vidas de manera natural. Pero debemos cultivar, cuidar nuestra vida espiritual, manteniendo una intimidad constante cada día, cada instante, mis queridos hermanos, con el Espíritu Santo de la promesa, el cual habita en nosotros. Porque el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que está en ti y que está en mí. Amén. Si fueras consciente de eso, tu caminar en este mundo no sería el mismo. Si verdaderamente fueras consciente de esto, irías por el mundo con la cabeza bien alta, sabiendo que eres templo del Espíritu Santo, que eres poder de Dios manifiesto en esta tierra, que eres luz del mundo y sal de la tierra, mi amado hermano. Pero está en nosotros el cultivar, el buscar constantemente esa intimidad, esa relación. No permitas que nada ni nadie se interponga, mi querido hermano, en esa comunión tan especial. Y cómo no, mi amado hermano, como buenos cristianos, estamos llamados a compartir esa paz de Dios con otros, porque de gratis hemos recibido, por lo tanto, de gratis debemos de dar, porque siempre es mejor dar que recibir. Y recuerda que todo lo que tenemos, toda dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Sin nada hemos venido a este mundo y sin lugar a duda, sin nada partiremos de él. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no estamos en este mundo para atesorar, estamos para dar. Amén. Dios nos llama, mis queridos hermanos, a ser portadores de esa luz, de esa paz en un mundo que cada día está más desesperado. No tenemos, como decía al principio, como decía en la introducción, no tenemos más que ver lo que sucede a nuestro alrededor. No tenemos como nada más que mirar a estos jóvenes, los cuales no hace muchos años miramos, ¿verdad? Y ya solamente con mirarlo a ellos parecía que nos rejuvenecía. A mí, a nosotros, a mi esposa y a mí, nos encantaba trabajar con jóvenes, porque se nos pegaba. Nos sentíamos bien, sentíamos nuevas fuerzas, nos sentíamos revitalizados, ¿verdad? Cuando salíamos de pasar tiempo con ellos. Íbamos todo el camino de regreso a casa, después de tener las reuniones con los jóvenes, muertos de risa, comentando distintas cosas, ¿no? Porque veíamos cómo ellos no se preocupaban por cosas que nosotros nos preocupábamos. Cómo ellos tenían siempre una actitud positiva ante la vida. Cómo ellos tenían una energía, rebosaban energía. Pero hoy en día estamos viendo una sociedad donde estos jóvenes, mis queridos hermanos, cada día están más apagados. Donde cada día, mis queridos hermanos, están más desesperados. Donde cada día parecieran que si, a pesar de tenerlo todo, parecieran que viven como si no tuvieran nada. Y es muy importante, mis queridos hermanos, que transmitamos, que les compartamos esa paz que ellos mismos necesitan. Pensamos, ¿verdad?, que son jóvenes, nada necesitan. Tienen toda una vida por delante, ¿de qué se han de quejar? No tienen las obligaciones que nosotros tenemos. No tienen por qué levantarse cada mañana para pelear, para traer un plato de comida a casa, un techo que los guarezca. Ellos tienen la mesa servida, pero sin embargo son la generación que están luchando, que tienen la lucha más dura. Son esa generación que salen de casa, salen del instituto y siguen conectados. Porque tú y yo salíamos del instituto, salíamos de clase y llegamos a casa y con decirle a mi madre, bueno, si toca, dile que no estoy, teníamos más que suficiente. Hoy en día ellos no son capaces de desconectar. Las redes sociales, todo lo están constantemente ahogando. Compartamos, mis queridos hermanos, con ellos esa paz. No los tengamos por poco, no los tengamos por menos. Todo lo contrario. Como así le encanta a mi hermana Juliana orar, porque siempre tiene presente a los jóvenes en todas sus oraciones. No nos cansemos, mis queridos hermanos, de compartir esa paz que solamente Dios nos puede dar. Mateo, capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Ser pacificador, ¿saben lo que consiste? En predicar el Evangelio, anunciando al mundo de que hay esperanza. De que verdaderamente, aún en medio de las malas circunstancias, aún en medio de un mundo caído, aún en medio de un mundo que cada día es más conflictivo, puedes experimentar una paz que va a sobrepasar todo entendimiento. Que todavía hay la posibilidad de reconciliarte con tu Creador, con Dios. También, mis queridos hermanos, tenemos que saber y entender de que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pero al estar en el mundo tenemos que resolver los conflictos que se nos presentan en esta tierra con amor y con humildad. Pero sobre todas las cosas, mi amado hermano, tenemos que mostrar el carácter de Cristo en cada circunstancia. Y eso no es fácil, te lo garantizo. No es fácil, porque muchas veces la carne sale a relucir y nos llama a responder como respondíamos antiguamente. Querido hermano y hermana, la paz que tanto anhelamos no se encuentra en el mundo, lo sabes, ¿verdad? Ni en las cosas materiales. La paz verdadera solo la encuentra en una relación personal. Recuérdalo bien, personal. Esto no puede ser un evangelio de segunda mano, no puede ser oído, escuchado, y yo lo aplico a mi vida. No, no, tiene que ser una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Hoy, si estás cargado, si estás trabajado, escucha esta invitación que te hace Jesús. Y encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O como dice también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recuerda, mi querido hermano, que la paz no es la ausencia, aunque la definición de la RAE sea esta, no es la ausencia de problemas. Porque si así fuera, jamás podríamos disfrutar de esa paz en la tierra. Por cuanto siempre va a haber problemas. Porque es asombroso que aún siendo cristianos perdamos la paz con tanta facilidad. Por eso es necesario recordar de dónde procede esa paz. Por eso, mis queridos hermanos, puedes decir y puedes pensar en esta tarde, noche, de que nada de lo que te he dicho es nuevo para ti. Puedes pensar que desde el principio, cuando dije la paz de Dios, ya sabías de qué iba a ir la predicación. Puedes pensar que ya lo sé perfectamente. Yo sé de dónde procede mi paz. Y esa paz solamente procede de la persona de mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Sé que lo sabéis. Sé que lo sabéis. Pero es bueno recordarlo cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser cristiano, yo mismo me asombro de la facilidad con la que perdemos la paz. De la facilidad que tiene el enemigo para robarnos los buenos momentos. De la facilidad que tiene el enemigo para descolocarnos, para hacer temblar nuestro mundo. Y somos cristianos, mi amado hermano, y sabemos todo esto de memoria. Sabemos que cuando estamos en dificultades, sabemos dónde está la solución. Y la solución está en acudir en Dios. Lo sabemos perfectamente. Sabemos que nos dice la Escritura que para nada estéis afanosos. Quiere decir que no estéis preocupados. Pero sin embargo seguimos preocupándonos constantemente. Dice la Escritura, mis queridos hermanos, que volquemos nuestras ansiedades sobre Él. ¿Y saben lo que hacemos? La rumiamos. Rumiamos constantemente nuestros pensamientos. Sobrepensamos tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que la mayoría, no más del 90%, no van a llegar a acontecer. Y somos cristianos. Y somos cristianos. Y eso nos está pasando ahora en los buenos tiempos. Buenos tiempos, me refiero a que disfrutamos de una relativa paz. No estamos en un país en guerra, gracias a Dios. No vivimos en Rusia ni en Ucrania. No estamos en un país de centro de África. No. No vivimos ni pasamos las necesidades que están pasando ahora nuestros hermanos en Cuba. No. Tenemos nuestro estado de bienestar garantizado. Y aún con todo, mis queridos hermanos, qué rápido somos en olvidar de dónde proviene nuestra paz. Todo esto, mi amado hermano, es porque quiero que verdaderamente seamos esa iglesia sabia y entendida. Todo buen militar se presenta en el cuartel.
No hay un militar que no acude al cuartel. ¿Por qué? Porque en el cuartel es donde se adiestra, se entrena para el combate. Nosotros venimos a la iglesia de la misma manera, porque no hay cristiano que no asista a la iglesia. Esos cristianos que dicen que vivo mi fe a mi manera, que la vivo aparte, que yo creo en Dios, eso puede ser de todo menos cristiano. Porque si no te estás dando, permíteme decírtelo, si no estás produciendo fruto, no sé, tu relación con Dios. Pero venimos a la iglesia, mis queridos hermanos, a edificarnos mutuamente y a prepararnos para lo que está por venir. Porque la Escritura, la palabra de Dios declara que los postreros tiempos serán como los primeros. Y los primeros tiempos de la iglesia hubo mucha persecución. Y si hoy en día en la iglesia del Señor no se hace discípulos maduros, llegará un momento, como dice la Escritura, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque no están bien cimentados los principios básicos. No están bien arraigados los principios básicos. ¿Qué crees, mi querido hermano, que les hizo prevalecer a los primeros cristianos cuando fueron perseguidos? ¿Qué crees tú que los hizo mantenerse en la fe cuando eran arrojados a los leones, cuando eran utilizados como antorchas para iluminar las calles de Roma? ¿Qué crees que los mantuvo en la fe cuando eran decapitados, cuando eran exterminados simplemente por creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible, mi amado hermano, de que aún fueran arrojados a los leones en el circo romano y cuando recogían los pedazos que dejaban las fieras, encontraran en los rostros una sonrisa, encontraran en los rostros que reflejaban paz? El mismo Nerón cuenta en los libros de historia que un día, cuando mandó a los cristianos a ser ejecutados, algunos en llamas, otros devorados por fieras, dice que cantaban himnos. Tanto fue que le llamó la atención que pidió que no recogieran los restos una vez terminara el día de circo. Cuando terminó y el estadio fue vacío, bajó con su guardia pretoriana a la arena del circo y encontraba los rostros sonriendo. ¿Tú crees, mi amado hermano, que ellos pasaron por lo que pasaron porque les apetecía? No. A ellos los que lo mantuvo en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de esas terribles pruebas, fue saber de que la paz que ellos disfrutaban no dependía de las circunstancias que los rodeaban, sino de quién estaba habitando en ellos y de la obra que estaba haciendo en ellos y de las promesas de las cuales ellos y nosotros somos herederos. Porque si grande es la tribulación que vamos a pasar en esta tierra, mucho más grande es el galardón y la recompensa que vamos a tener ahí en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está prometida una corona de justicia a todos aquellos que perseveren. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, mi amado hermano. Seamos, por lo tanto, sabios y entendidos, mis queridos hermanos. Dediquemos este tiempo en los cuales aún disfrutamos, aún nos podemos congregar, aún tenemos la comodidad, disfrutamos de este estado de bienestar. Preparémonos para lo que está por venir. Preparémonos. Que la paz, nuestra paz, de la cual disfrutamos, no dependa de que nuestro jefe sea más tolerable o menos tolerable con nosotros. Le caigamos o no le caigamos en gracia. De que este mes cobre más o este mes cobre menos. De que tenga más trabajo o tenga menos trabajo. No, eso es efímero, mis queridos hermanos. Yo lo pensaba, yo era militar, 26 años en el ejército. Yo pensaba, yo no me pongo malo. Yo estuve con una motora 5 días trabajando. Yo no me pongo malo. Porque si yo falto al cuartel, el cuartel no funciona. Me retiré del ejército y siguió funcionando. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Entiéndelo bien. No hay nada más importante que tener las prioridades bien claras. No hay nada más importante, mis queridos hermanos.
Así que esa paz, aunque sea difícil, porque no es fácil, tenemos que adiestrarnos, tenemos que entrenarla, tenemos que memorizar la palabra, centrarnos en la verdad de Dios y decir, bueno, Señor, son difíciles los momentos por los cuales estoy atravesando, pero dice en tu palabra que todas las cosas operan para mi bien. Prefiero confiar en ti que en lo que me está pasando. Amén.